Estimados amigos, bienvenidos al canal. Hoy pues vamos a hablar de esta preciosa planta que es un Kalanchoe Fidchenkoi. Su nombre es en honor al botánico Boris Alexeyevich Fidchenko. Él dirigió el jardín botánico en San Petersburgo, Rusia, y por eso viene su nombre, Fidchenkoi. Miren, esta es originaria de Madagascar, sin embargo, no me acuerdo si hay 30 o 300 géneros del Kalanchoe y 1400 subespecies. Entonces, aunque sea originaria de ahí, pues ahora ya lo encontramos en otras partes del mundo, entre ellos Guatemala, mi país. Es una planta de crecimiento rápido, o sea que si hay personas que son fanáticas de tener muchas plantas de la misma especie, esta se presta para eso. Miren, aquí se deformó y tiene una característica: da raíces aéreas. Cuando salen estos retoños aquí, estos de aquí, esto nos da lugar a que la planta tiene aproximadamente más de un año. Esta obviamente tiene más. Miren cómo viene todo esto. De hecho, esta la acabo de trasplantar, esta maceta, porque la tenía en una más pequeña y empezó la deformación de este tamaño. Esta planta necesita sol directo y gracias a eso pues va a tener los cambios de las tonalidades, así como aquí. Miren esta, miren ahí, aquí ya es verde, morado, aquí color naranja, de unos 3 a 4 colores. Llega a crecer de 30 a 80 centímetros de altura, pero esta tiene que ser, como es tipo arbustivo, para que va a crecer más de ancho que de alto. Entonces, si tuviésemos un lugar bastante amplio de tierra y la colocamos ahí, lo que va a suceder es de que se nos va a expandir, nos la va a cubrir. Y esta, en época de floración, que es en primavera, da unas flores muy bonitas de color naranja. Ahorita les voy a mostrar una foto de cuando me floreció, creo que fue este año. Ahorita les muestro. Como se dieron cuenta, miren, tiene forma de mantis. Como se dieron cuenta, las flores son acampanadas, color naranja. Esta me dio, creo que no sé si fueron 2 o 3 varas florales. O sea, es una planta que no puede faltar en nuestro jardín. La idea con esta sería que, así como vienen estos tallos aquí, fuesen alrededor. Entonces tengo que pasarla en una maceta más grande. Sin embargo, me va a ocupar mucho espacio y no la quiero tan grande. Entonces creo que por el momento la voy a dejar así. De hecho, ya lleva bastante tiempo así. Tolera el frío, pero no heladas. Entonces debemos de cuidar eso para que no se estrese o se nos vaya a complicar con respecto a su forma de vivir. El riego con cuidado porque no resiste el exceso de agua. Esta la acabo de regar hace 3 días, pero llevaba como 20 días que no regaba y se comporta muy bien, así que hay que tener mucho cuidado con el exceso de agua. El sustrato tolera cualquier tipo, este tiene bastante materia orgánica, entonces lo importante es que sea drenante. Entonces vamos a regar cuando el sustrato esté seco en su totalidad y después
podríamos dejar pasar un tiempo para cuando vayamos a volver a regar otra vez. Y es que es una planta muy atractiva, y con estas deformaciones, a mi gusto la hacen más atractiva todavía. Podríamos abonar con humus de lombriz en verano, pero tenemos que tener cuidado porque no tolera el exceso de abono. Yo, así como ustedes la ven, no la he abonado, creo que en dos años más o menos, un poco más. No ha sido abonada y miren cómo está. Y como le mostré esa foto es floración de esta planta, entonces no ha habido necesidad. Pero como les digo, si lo van a hacer, pues con cuidado, con mucho cuidado para que no haya problemas. Con respecto a las plagas, pues son los caracoles, babosas y los hongos. Esto se debe a que, por ejemplo, si les cae agua adentro, podría darnos lugar a que tengamos problemas de hongos. O sea que en cuestión de lluvia tenemos que tener mucho cuidado. Aquí se puede almacenar el agua, o aún dentro, así como está aquí. Todo esto que está tupido puede almacenar agua y nos da hongos. Y como les digo, los caracoles, que las encuentran muy apetitosas, y las babosas. Tolera las sequías, por eso les decía, más o menos 20 días a un mes la he tenido sin regar y se comporta sin ningún problema. O sea que siempre tenemos que tener cuidado con el riego. La vamos a trasplantar, como crece muy rápido, conforme lo vaya necesitando. Entonces podría ser una vez al año o cuando la planta lo necesite. Esta creo que ya necesitaría, pero realmente no quiero hacerla. Al momento de hacerlo tengo que tener cuidado porque, aunque vean que los tallos son bastante gruesos, creo que el trasplante lo toleraría bien, a menos que se quiebre de aquí. Pero por lo demás funciona muy bien. Es una planta de fácil cuidado, así que no tendríamos problema al trabajar con ella. Necesita poda. ¿Cuál sería? Pues las varas de floración que ya estén marchitas, hojas marchitas, tallos marchitos, así como aquí, miren, aquí era un pequeño y ahí. Y con eso la vamos a tener muy bien, como les digo. Entonces adorna muy bien, fácil cuidado, entonces no hay ningún problema, a excepción, como les digo, del riego. Así se ve de frente más o menos del riego, pero por lo demás se comporta muy bien. Y les vuelvo a repetir, es muy hermosa para que debemos de tener en nuestro jardín. Miren cómo se ve ahí, y como les decía, los colores, y ahí viene todo el montón. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.